Bienvenidos nuevamente a un capítulo más en el que te estaremos relatando historias que nos han hecho llegar al correo y el cual estamos muy contentos de compartir para que tú también sientas el terror que sintió cada uno de los protagonistas. Es hora de ponerte los audífonos, apagar la luz y comenzar con esta vigilia nocturna. Esta historia es reciente aún. Sucedió el año pasado, 2 de noviembre de 2022. Como muchos saben, en México se celebra el Día de Muertos este día. Todo comenzó desde la noche del 1 de noviembre, en la cual en la comunidad donde vivo se fue la luz, algo que es muy común. Nos fuimos a dormir temprano y por lo mismo yo me quedé jugando con el celular. Mi hijo de 5 años se quedó inmediatamente dormido. De pronto se sintió un ambiente muy pesado, incluso de esas veces que te cuesta respirar. Había un silencio inmenso. No sé cómo describirlo, esto era muy raro, pues siempre se escuchaban perros o algún tipo de ruido. Me empezó a dar miedo y vi la hora. Eran las 12:05 del 2 de noviembre. No me di cuenta que habían pasado tantas horas. Dejé el teléfono a un lado y al tiempo que cerré los ojos comenzaron a ladrar los perros. Primero uno, luego otro, hasta que se escuchaba una manada de perros aullando y ladrando. Pasó al menos un minuto y... un grito desgarrador, acompañado del ladrido de los perros. Un grito que se escuchaba en todas partes al mismo tiempo, en el patio, en la habitación, en la calle, en todos lados. Un grito de dolor, de miedo, de angustia. Un grito constante que no paraba para tomar aire. Yo estaba helada sin poder moverme del miedo. Ese grito duró 5 minutos, 5 minutos, sin tomar pausa para tomar aire. Y al tiempo que el grito cesó, los perros también. Al mismo tiempo, todos, como si alguien los hubiera apagado, como si fuera una grabación y hubieran apagado en ese momento. El silencio regresó. Yo esperaba que mi mamá o mi hijo estuvieran despiertos, asustados, pero no, nadie despertó. ¿Cómo era posible que nadie más lo escuchara? A la noche siguiente mi madre fue quien lo escuchó. Cuando me lo contó, pude decirle que yo también, pero ningún vecino fue testigo. Nadie más despertó. No sé qué fue y no sé qué es. Me han dicho que es la Llorona, pero no lo sé. Espero que jamás lo vuelva a escuchar. Gracias a todos por continuar hasta aquí. Les dejo una historia más y les pido que se suscriban y nos dejen en los comentarios si les agrada el contenido y que nos hagan llegar también sus historias al correo vigilianocturna89@gmail.com. Continuamos. Cuando yo era niña, mi abuelita siempre me llevaba a la iglesia. La frase que ella siempre usaba era: ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. La verdad yo la acompañaba porque me encantaba pasar tiempo a solas con ella. Aparte, me gustaba ayudarla cuando alistaba las cosas que se usan en la misa. Era de esas señoras que se encargan de que todo esté en orden y en su lugar para cuando llegue el sacerdote. Caso contrario con mis papás. Ellos nunca fueron muy católicos que digamos. No les gustaba ir a misa y tampoco les encantaba la idea de que mi abuela me llevara siempre que podía. Ellos decían que yo tenía que elegir si quería pertenecer a alguna religión o no. Pero me dejaban porque sabían que lo que quería era estar con mi abuela. Estaba por cumplir 9 años y en ese año mi cumpleaños iba a caer en domingo. Mis papás me querían consentir desde temprano, pero mi abuela a las 8 de la mañana ya estaba ahí para llevarme a misa de 9, para dar gracias a Dios por un año más de vida. Mis papás le dijeron que solo por este domingo me dejara en casa para ellos y que si quería nos podía acompañar. Iríamos a desayunar todos juntos. Pero mi abuelita dijo: es que Fer no puede faltar. Mis papás se molestaron un poco porque pensaron que mi abuela quería hacerme sentir culpable por no acompañarla. Me fui con mi mamá al auto mientras mi papá hablaba con su madre. Se veía un poco molesto y yo me sentía culpable porque era la primera vez que no acompañaría a mi abuela. Y es que realmente no quería ir. Quería festejar mi cumpleaños y que me consintieran, pero yo quería que ella viniera también.
Después de unos 10 minutos que estuvieron hablando, mi abuela aceptó ir con nosotros a desayunar. Yo estaba más que feliz por eso, así que nos dirigimos al lugar que más me gustaba, un restaurante pequeño en el centro, pero en el que se desayunaba delicioso. En el camino mi abuela tomó su rosario y empezó a rezar. Yo por primera vez sentí como si ella estuviera un poco, no sé cómo decirlo, obsesionada con la religión. Algo que a mis 9 años no entendía muy bien, pero se me hacía extraño. Una pequeña fiesta solo con los primos y uno que otro conocido de mi clase. A la hora de abrir los regalos, yo estaba ansiosa por abrir el de mi abuela, porque era muy grande. Y cuando lo abrí, bueno, sentí un poco de decepción, ya que era un crucifijo muy grande para poner en mi habitación. Cuando todos se fueron, mi abuela ayudó a colgarlo en mi cuarto, pero la verdad es que me daba un poco de miedo. Tenía un aspecto muy raro, su cara tenía una expresión de dolor que al verlo sentía mucha tristeza. Antes de marcharse, mi abuela me dijo que tenía que rezarle un Padre Nuestro todas las noches porque si no, él lloraba. Sentía aún más miedo y, bueno, mejor le hice caso a mi abuela. Cada noche le rezaba un Padre Nuestro sin fallar. Conforme pasaban los meses, yo a veces ya no quería ir a misa cada domingo. Prefería jugar o estar en mi cuarto haciendo cualquier otra cosa. Después de 3 años, mi abuela enfermó y al poco tiempo falleció. Yo estaba muy triste, pues siempre fuimos muy apegadas a pesar que había dejado de verla tan seguido, pues ella ya no iba tanto a la casa, aparte de que yo dejé de acompañarla a misa. Esa noche de su velorio, yo no recé el Padre Nuestro, estaba tan triste como para recordarlo. Ya pasada la medianoche, mi mamá me llevó a casa para que durmiera un poco. Estaba agotada, así que me quedé dormida en cuanto toqué la cama. Eran las 3:30 de la mañana cuando escuché que alguien tocaba dentro del closet. Había alguien allí dentro y estaba llorando. Volteé a donde mi abuela había colgado el crucifijo cuando me lo regaló. Y allí estaba. Por un segundo me pareció ver que movía la cabeza, pero pensé que estaba soñando. Mi mamá entró al cuarto y me preguntó que si estaba bien. Ella escuchó que yo estaba llorando y que le toqué la puerta del cuarto. Mamá, yo no hice eso. Fue él, dije señalando el crucifijo. Esa noche dormí en el cuarto de mi mamá y no escuché nada más. Ya por la mañana, antes de salir de la casa, le dije a mi mamá que quería que mi abuela se llevara el crucifijo, que me daba miedo y que no quería tenerlo más ahí. Ella lo quitó y nos fuimos al cementerio, al funeral. Pude dejar el crucifijo encima del ataúd de mi abuela, y mientras le echaban tierra, juro que escuché como si estuviera sollozando. Pero al parecer nadie más lo notaba. Yo empecé a llorar al pensar que ya no vería a mi abuela y bueno, eso era lo que más me dolía. Estuvimos con mis tíos recordando los mejores momentos de ella y regresamos a casa ya por la noche. Ni siquiera recordaba yo el crucifijo cuando nuevamente se empezó a escuchar aquel sollozo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empecé a rezar el Padre Nuestro, pero esta vez no funcionó. Eso, lo que fuera, se seguía escuchando cada vez más fuerte. Yo grité y mi mamá llegó corriendo y me sacó del cuarto. Yo estaba llorando, estaba temblando de miedo. Le dije que lo sabía, que necesitaba recuperar el crucifijo, que eso era lo que me estaba protegiendo, por eso le tenía que rezar cada noche el Padre Nuestro y ahora ya no está y nadie me protege y tampoco estaba mi abuela. Mis papás fueron a revisar el closet para que yo pudiera dormir, pero en cuanto entramos al cuarto, este tenía un horrible olor, como a podrido, era casi insoportable. Abrieron el closet y entonces el olor sí se hizo insoportable. De pronto se escuchó nuevamente esa risa que te daba escalofríos. Salimos de ahí corriendo y nos fuimos a casa de uno de mis tíos. Le contamos todo y ellos nos dijeron que en ese terreno hacía muchos años había una bodega y se decía que hacían rituales satánicos.
Años después lo demolieron y construyeron los departamentos. Yo les conté lo que había pasado y les dije que quería de regreso el crucifijo que me había regalado mi abuela. En contra de su voluntad, ellos accedieron. Exhumaron el ataúd de mi abuela para recuperar el crucifijo. Después de esa experiencia, mis papás van seguido a la iglesia. Y todas las noches, estemos donde estemos, no nos dormimos sin rezar: Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por escucharnos nuevamente. Te pedimos que te suscribas y nos dejes en la caja de comentarios si este contenido te agrada. Y también que si tienes alguna historia de este tipo que nos quieras contar, nos la hagas llegar al correo vigilianocturna89@gmail.com. Con gusto las estaremos revisando y contando posteriormente en los siguientes capítulos. Gracias. Es hora de que sigas con tu vigilia nocturna.